Paz, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios la oportunidad que tenemos nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios y también para glorificar el nombre de Él. Así que vamos a tener una primera lectura, mis hermanos, y lo vamos a hacer aquí en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 100, para que así también de esa manera podamos pues alimentarnos de esta palabra y luego vamos a cantar. Y dice de esta manera este hermoso salmo que nos está invitando, ¿verdad? Bastante conocido. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su acatamiento, dice, con regocijo. Dice que hay que cantar, dice, con alegría. Y la invitación es habitantes, dice, de toda la tierra. O sea, eso es lo que el deseo de nuestro Dios es de que todos, ¿verdad? Entonces, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Él anhela eso. En esta oportunidad nos toca a nosotros como iglesia de Dios, ¿verdad? Cantarle a nuestro Señor. Y vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a hacerlo en el himno número 7. Himno número 7. Nunca, Dios mío, cesará mi labio. Cantemos. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura, tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente del mal obrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio darme te plugo. Cuando los dones malgasté a porfía, con que mi alma pródiga adornaste, Padre pecado, con dolor te dije y me abrazaste. Cuando en mis propios méritos fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confía. Oh, nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Bien, este puede ser un anhelo suyo, de todos los de la iglesia de Dios, que nunca debemos de usar nuestros labios para cantarle a alguien más o a algo más, ¿verdad? Sino solamente a nuestro Creador. ¿Por qué razón? Porque Él es el que ha dado todo por nosotros. Y por eso dice aquí: cuando inclinaba mi abatida frente. Y muchas de las veces hemos estado en esas situaciones tan difíciles. Pero esta alabanza nos invita a que siempre le cantemos a nuestro Creador. Bien, hermanos, después de haber glorificado y cantado a nuestro Dios, pues vamos a pasar a estudiar la escuelita correspondiente para este día sábado. Bien, hermanos, vamos entonces a buscar nuestra escuelita para que de esa manera, pues podamos nosotros, ¿verdad?, estudiar en esta mañana. Así que nos toca en esta mañana la escuelita lección número 24, sábado 13 de junio del 2020. Se titula El Espíritu de Poder. Bueno, vamos entonces, mis queridos hermanos,
a estudiar esta escuelita, pero antes de continuar les voy a invitar para que vengamos de rodillas, como es una buena costumbre, antes de estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia de Dios, y todo aquel que sea iglesia de Dios, sabe que debe doblar sus rodillas antes de estudiar la palabra de Dios. Así que les invito a que me acompañen. Vamos a hacer nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta mañana de tu día santo amanecer con vida, Señor, con salud, y también porque nos has dado el hálito, la alegría, el gozo, el deseo, Señor, para meditar y compartir tu santa y bendita palabra. Señor, una bendición para todos los hermanos en todas las iglesias de Dios que se esfuerzan por hacer tu santa voluntad, en todos los departamentos de Guatemala, municipios y aldeas, Señor, que tú les fortalezcas y que tu pueblo, Señor, se mantenga siempre de pie, se mantenga en comunión contigo. Ese es nuestro deseo. Así pues, Padre, en esta mañana oramos en favor de todos nuestros hermanos que nos han pedido oración allá, Señor, en la costa sur, allá en el occidente, Señor, por algunos hermanos, por algunas hermanas que están pasando dificultades. No decimos nombres, Señor, pero sí sabemos, y tú conoces a aquellos que están pasando, Señor, alguna situación de enfermedad, aún con este mismo virus, entre algún hermano o algún hijo de algún hermano. Señor, que tú le sanes, mi Padre Celestial, para que él pueda ver también esa gloria, pueda ver, Señor, tu poder, y que tú le sanes, Señor. Así, mi Padre, por todos tus hijos que han pedido oración, por aquellos que están en los Estados Unidos, también por falta de trabajo, por enfermedad, Señor, que tú estés con ellos y que tú los alientes a seguir adelante, mi Padre. Señor, gracias por este espacio que tú nos das. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a todos los hermanos que colaboran, Señor, en su tiempo o económicamente, Señor, para que estas audiciones y estas grabaciones puedan salir adelante, Señor. Así que oramos también en favor de ellos. Ahora, Padre, quédate con nosotros. Vamos a estudiar tu palabra. Queremos solicitar tu permiso, que tú nos lo concedas, Señor, para comprender esta lección de esta mañana. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente y en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así que vamos entonces a estudiar esta escuela. Decíamos, se titula Espíritu de Poder. Y vamos a ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a este versículo, que para ustedes probablemente allá lo hayan memorizado. Dice que Dios no nos ha dado, dice, ese espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Así que, pero lo vamos a leer porque también es importante que lo hagamos de esta manera. Dice segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Esta es una parte en la cual aquí nos está alentando, como también Pablo alentó allá a aquel varón Timoteo, y le decía, Dios le decía, no nos ha dado, dice, un espíritu de temor, dice, a las cosas, sino que lo que Él nos está dando es un aliento, fortaleza, amor, dice, y templanza. Y como en esta otra versión que leíamos aquí en esta escuelita, ¿verdad? Entonces dice, un espíritu, dice, de templanza. Quiere decir también dominio
propio, o sea, que uno se pueda controlar. Bueno, este es el versículo que usted memorizó. Dice, Dios nos ha dado a nosotros no un espíritu de cobardía, de temor, sino de amor, de dominio propio y de fortaleza. Bien, eso es con respecto al versículo en memoria. Vamos a pasar a la lectura de lo que es esta escuela, y la encontramos nosotros entonces aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 23, para que usted también, yo sé que usted lo tiene ya a la mano, pero por si alguien, ¿verdad?, lo está buscando todavía, yo le doy la cita. Hechos 4, 23. Y vamos a leer hasta el 31. Dice de esta manera: y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, dice, la voz de Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar, dice, y todo lo que en ellos hay. Bueno, imagínense, realmente nosotros tenemos a un ser que ha hecho los cielos, que ha hecho la tierra, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay adentro del mar. Qué maravillas no hay dentro del mar. Usted puede ver así de manera rápida todos los peces que a veces no se contemplan dentro del agua dulce. Hay peces de colores que se pueden observar allí. Pero también dice que por boca de David, dice, tu siervo dijiste, porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Eso está allá en el libro de los Salmos, ¿verdad? Pero aquí lo vuelve a sacar este varón y dice el 26, asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Ahora, ¿para qué? Dice el 28, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser. Vean realmente por qué había esto. Ya estaba profetizado en el libro de los Salmos. Pero también está diciendo aquí, y ahora, Señor, dice, mira, dice, sus amenazas y da a tus siervos, dice, que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano, dice, a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Vean qué maravilloso es aquí lo que Dios nos está permitiendo entonces, que nosotros alcancemos también esta confianza, ¿verdad? Por eso aquel varón, el apóstol Pablo, decía que Dios nos ha dado un espíritu a nosotros, no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, no, sino de confianza y de fortaleza. Y miren, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo han de haber quedado los apóstoles, los discípulos, las mujeres, aquella iglesia primitiva? Realmente era como que, si esto han hecho con nuestro maestro, ¿qué no van a hacer con nosotros? Pero Pablo dice, no, ustedes, dice, tienen que motivarse y confiar en el Señor. Y esto es esta lección que dice espíritu de poder. Dios nos ha dado esta doctrina de poder, esta doctrina de enseñanza, de que nosotros confiemos en el Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que confiar en nuestro Dios. Bien, esto podemos decir de una manera resumida la lectura bíblica. Ahora, dice en sí aquí, la palabra griega dinamis, que se traduce en este texto como poder, dice ahora. ¿Qué significa el poder? El poder significa, dice, capacidad o posibilidad, ¿verdad? Eso es una capacidad y es una posibilidad.
¿verdad? Las personas con dinamis, o sea, con ese poder, con esa capacidad, dice, pueden realizar cualquier cosa, pues de una forma inherente Dios ha dado a las personas con dones o capacidades. Por ello el apóstol dice que Dios nos da un espíritu de cobardía, pues la cobardía, dice, lo que promueve es la inacción, ¿verdad? Cuando alguien tiene ese espíritu de temor y de cobardía, se queda estático. O sea, ya no puede hacer nada. Entonces dice, y no. Pero cuando usted tiene esa confianza en el Señor, no. Como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré, dice, y pediré perdón. Y diré pecado contra el cielo, dice, y contra ti. Entonces, ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Pero también tenemos que comprender, no a todos nos ha dotado así. Muchas de las veces nosotros nos apagamos también, a veces nos debilitamos, y eso sucede. Si usted compara, por ejemplo, el arduo trabajo, el desarrollo del trabajo del apóstol Pablo, y también con Bartolomé, o con Andrés, o con cualquiera otro varón evangelista o de los apóstoles, realmente no es lo mismo. El apóstol Pablo ya traía esas capacidades en las cuales pues él podía hacer una cosa, podía hacer otra cosa, podía hacer muchas cosas a la vez. ¿Y qué era lo que en realidad estaba pasando aquí? Bueno, lo que estaba pasando aquí era que Dios había dotado a este varón con muchas otras capacidades, ¿verdad? Que no se iba a atemorizar en medio del mar, en una ciudad nueva o con nuevas autoridades. No, tenía este espíritu de poder que Dios quiere que nosotros también tengamos como iglesia de Dios. Entonces, dice así: al poder, dice, de actuar o la determinación de hacer las cosas, dice en griego dinamis, está en la persona, pues Dios ya dio la capacidad, solo que el poder de Dios actuará si nosotros actuamos, pues de lo contrario puede pasar lo que sucede a la tercera persona de la parábola de los talentos. Los tres tienen dinamis, tienen esa capacidad, pero solo dos actuaron con poder, con determinación. Y el tercero, que tenía la capacidad para actuar, dice, no lo hizo. Su espíritu fue de cobardía y por ello escondió el talento conferido. Vean qué bonita la escuela, lo que nos está diciendo. Vivir, dice, con poder está en nosotros, pues Dios nos dotó, dice, de él. Todos tenemos algún don si lo ponemos en práctica. Estamos mostrando dinamismo. Moisés, dice, para abrir el mar tuvo que actuar. Tocó, dice, con la vara el mar y el mar se abrió con el poder de Dios. Y en efecto podemos detenernos aquí, ¿verdad? ¿Cómo se abrió ese mar? Se abrió, dice, con el poder de que él tocó con la vara. Uno realmente comprende qué maravilloso. Entonces el poder no solo es el poder hacer las cosas internamente nosotros, hermano. Y perdonen que haga una pausa aquí en los comentarios, pero realmente pienso que es conveniente hacerlo, ¿verdad? Sino que también cuando nosotros podemos actuar, Dios nos va a dar para que pudiésemos tener algún poder sobrenatural. Pero muchas de las veces no llega porque no tenemos esa capacidad de actuar. Entonces, por eso dice, Moisés para abrir el mar, dice, tuvo que actuar. Tocó, dice, con la vara el mar y el mar se abrió por el poder, dice, de Dios. Otro ejemplo, tuve hambre, dice, y me diste de comer. Todos tenemos el poder de hacer el bien. ¿No nos ha pasado eso? Que alguien dice, tengo hambre, y usted dice, bueno, sí tiene hambre, pero no le da, no lo invita, no comparte. O sea, simplemente dice, o sea, fíjese que tal persona tiene hambre, pero usted no actúa. Pero cuando usted dice, usted tiene hambre y usted se mueve. ¿Han visto, hermano, que dice, solo oye, ay, qué calor el que hay, dice, ¿verdad? Y la persona ya le trae un vasito de agua. Esta persona tiene el poder de actuar y Dios lo puede utilizar como algo muy importante en su obra. Bueno,
Estamos cabal en el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Ahora pensemos nosotros realmente aquí, como dice, un análisis bíblico, ¿verdad? Que es lo que nos está dando la escuela. ¿Qué capacidad, dice, da el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la capacidad que nos da? Entonces, esto es lo que nosotros podemos llegar a comprender. ¿Qué capacidad? Bueno, dice segunda carta a Timoteo 1:7. Y esta es la forma y la manera en la cual pues también podemos comprender, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dicho en el versículo de memoria. La capacidad, dice, que da el Espíritu. Entonces la capacidad dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Esa es la capacidad, hermanos, que da el Espíritu, ¿verdad? De fortaleza, de amor, de templanza, de dominio propio. Esa es la capacidad que Él nos da. Bueno, vayamos a ver Hechos 1:8 y vamos a comprender aquí entonces también qué pasó en aquel inicio. Porque aquí nos enseñan muchas cosas las Escrituras, pero realmente se necesita que nosotros podamos actuar y que estemos preparados para esto que dice el versículo. Dice Hechos 1:8, dice, mas recibiréis, dice, la virtud del Espíritu Santo, que vendrá, dice, sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces, realmente nosotros vamos a recibir esa investidura, ese poder. Vamos a recibir, como dice aquí el versículo, la virtud del Espíritu Santo. Pero la pregunta como iglesia de Dios es la siguiente: ¿está preparado mi hermano? ¿Mi hermano está preparado para recibir esa responsabilidad? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Si nosotros no pensamos, sí estoy preparado, sí estoy capacitado, entonces dice, pero si nosotros, hermanos, nos da miedo salir apenas para un lado, hermano, usted no va a poder ir. Aquellos varones iban a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermano, nosotros no vamos a poder ir, pero ni a Centroamérica. Pero si usted cree en el Señor, Dios le va a dar ese espíritu y fortaleza y va a ir a toda ciudad, pueblo o nación a predicar el Evangelio. Ese es el poder que da el Espíritu, la confianza de dar a conocer la doctrina, de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Entonces dice, ¿qué capacidad da el Espíritu? De confianza, de fortaleza. Pasemos a la segunda. ¿Cómo se fortalece, dice, con poder el hombre interior? Ahora no hablamos de ¿verdad? No hablamos de que muchas de las veces nosotros decimos, pues yo más o menos estoy, peso tanto, mido tanto de estatura, me veo más o menos. No, hablemos internamente. Es la capacidad del hombre interior. Efesios capítulo 3, versículo 16. Y vayamos ahí a ver cómo y de qué manera nos habla la Escritura en estos versículos. Dice de esta manera: que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborado, dice, con potencia en el hombre interior, dice, por su espíritu. Miren, hermanos, o sea que Dios nos capacita, nos prepara, ¿verdad? Como dice el versículo, para que internamente nosotros estemos fuertes, estemos capacitados, ¿verdad? Dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El alma y el espíritu. Ese es el hombre interior, se compone de eso, de alma y espíritu, lo que hay en su mente y lo que hay en sus sentimientos. Usted va a estar fuerte, va a estar potente. Usted se puede ver así bastante galán o galante o hermoso,
hermosa, elegante, pero cuando a usted se le presenta un problema, ¿cómo está su espíritu, su hombre interior? Y se debilita, ¿verdad? Muchas de las veces pasa eso. Bueno, eso es lo que hace aquí la fortaleza del espíritu. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice de esta manera, para que nosotros vayamos observando cada una de las cosas que nos da la Escritura. Decía aquel varón: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dirá usted: yo no soy judío. Pero cuando habla del griego está hablando de un extranjero, está hablando de una persona que es fuera de aquel pueblo o nación judía. Y ahí está usted, como centroamericano, como latino, como americano, como asiático, donde usted pueda escuchar esta palabra. Entonces dice aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pero por qué no se avergüenza? Porque es potencia, dice, de Dios. Entonces el espíritu de poder lo capacita a usted para dar a conocer esa potencia. Si usted va a dar a conocer esa potencia de la doctrina, esa potencia de la palabra, del Evangelio, usted también tiene que estar potente, tiene que estar fuerte, tiene que estar capacitado. Y eso nos enseña esta escuela. Pasemos a la 3, porque el tiempo transcurre. 3. ¿Da el Señor fuerzas para soportarles? Según Juan 16:33. Recuerde la paciencia y la templanza, dice, como fruto del Espíritu. Por supuesto, ¿verdad? Entonces dice Juan 16:33. Y quiero también aclarar alguna situación aquí, a esta altura, ¿verdad? Este espíritu de poder de la escuela que estamos enseñando aquí no está en Gálatas 5:23 como los frutos del espíritu, sino esto es el espíritu del poder, ¿verdad? Para que, por si usted lleva la secuencia ahí, ¿verdad? Bueno, dice Juan 16:33. De esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice, yo he vencido, dice, al mundo. Decía, ¿da el Señor fuerzas para soportar? Sí, por supuesto. ¿Sabe el Señor que en el mundo vamos a tener aflicción? Iglesia de Dios, la misma Escritura, el mismo Señor Jesucristo ha dicho: en el mundo tendréis aflicción. Si a usted no le ha venido la aflicción, prepárese para soportar la aflicción, para pasar esa etapa de la aflicción, porque la tenemos que pasar. Si no tenemos aflicción, ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios? Sí, por eso dice, ¿verdad? Claramente: estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. Entonces nosotros decimos, realmente, ¿da el Señor fuerzas para soportar? Sí. ¿Sí? Número 1, nos da paz y nos da confianza. Nos dice: confiad, tenemos que confiar, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el versículo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy pasando esta pena, no tengo trabajo, no tengo alimento, o estoy enfermo, no hay salud para mí. Pero confiad. O sea, si el Señor ha vencido al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Sí, pero es que ahora dice que la disposición del gobierno, dice que la disposición del extranjero, dice que las leyes monetarias o lo que a usted le aflija. Tenga confianza en el Señor. Dice que Él ha vencido al mundo. ¿Venían disposiciones gubernamentales cerca del Señor Jesús en su época? Por supuesto, ¿verdad? No solo, digamos, lo que conocemos: Pilato, Herodes, el César. Pero él había vencido, y eso es parte de lo que también nosotros aprendemos. Ahora dice: ¿cuál es la característica de una persona que actúa con poder? Efesios 6:10. ¿Cuál es la característica? Yo ya tengo esa característica, hermano, pero quiero ser siempre humilde.
Muy bien, yo no la tengo, quiero aprenderla. Bien, vayamos. Efesios capítulo 6. Y aquí tenemos como una forma o como una clave de poder decir nosotros estoy aquí o no estoy aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la característica de una persona que actúa con poder? Porque tiene esa vestidura, ¿verdad? Como dice aquí, y vestidos de la armadura. ¿Y cuál es esa armadura? Bueno, podemos leer aquí. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Dice el 14, ceñidos vuestros lomos de verdad, la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe para resistir, y el yelmo de la salud, bueno, etcétera. ¿Tiene usted esa armadura? Esa es una característica. ¿No tiene todavía esa armadura? Eso le va a dar una idea de que necesita poner o tener esa armadura. Bien, nos toca la pregunta 5 y vamos a ir a la pregunta 6. Vamos a obviar la 5 y vamos a ir a la 6. Quiero que me disculpe, pero por razón de tiempo. Dice 6, ¿es el fruto del Espíritu la manifestación del poder de Dios en nosotros? Colosenses 1:11. Colosenses 1. Ahora, miremos entonces cómo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, dice, con gozo. ¿Es el fruto del Espíritu la manifestación del poder de Dios en nosotros? ¿Sí? Lo está diciendo aquí, ¿verdad? Corroborados de toda fortaleza, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Entonces, nosotros, hermanos, dependemos muchas de nuestras actuaciones de la confianza que tengamos en la palabra, de que tengamos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial que está en el tercer cielo. Es parte de lo que nosotros podemos alcanzar. Nosotros podemos económicamente, materialmente, confiar en lo que tenemos, en un vehículo, en la rapidez del vehículo, en la capacidad del vehículo, en lo que tenemos en el banco, o que corremos a cierta velocidad, o porque tenemos buen léxico, o que somos rápidos, o tenemos una forma mejor para expresarnos. Pero eso no depende. Depende de cómo esté nuestro interior y de nuestra confianza en el Señor. Entonces, esta escuela, en conclusión, nos está diciendo a nosotros que este espíritu de poder nos va a ayudar para poder desenvolvernos en dar a conocer el evangelio, en dar a conocer la doctrina. Entonces, como dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino de amor y de confianza y de temor a nuestro Señor. No así a las cosas materiales, acontecimientos o circunstancias que vengan en nuestra vida. Mis queridos hermanos, quiere el Señor que hayamos aprendido mucho en esta escuela de este día santo y que sigamos felices en este día cumpliendo este mandamiento. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y paz, hermanos. Bien, hermanas, ahora vamos a cantarle a nuestro Dios, ¿verdad? Ya que hemos estudiado la escuelita, pues vamos a cantarle a nuestro Dios. Y les invito a que busquen en sus himnarios, tomen su himnario, ¿verdad? Y vamos a cantar el himno 189. Se titula Despliegue el Cristiano. Y ojalá que también usted pues se goce en el Señor, ¿verdad? Porque para esto usted va a necesitar tener un espíritu de poder, ¿verdad? De poder hacer las cosas, de poder tener confianza en el Señor. Cantemos.
Despliegue el cristiano su santa bandera y muestre ufano del mundo a la faz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Cristo nos guía, es nuestro jefe y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, domine baluartes y amenaza mil. La Biblia bendita conquiste doquiera y ante ella se incline la turba gentil. Cristo nos guía, es nuestro jefe y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, predique a los pueblos el libro inmortal, presente a los hombres la luz verdadera que vierte este claro luciente fanal. Cristo nos guía, es nuestro jefe y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano, dice, su santa bandera. ¿Qué se necesita para eso? Que usted actúe, mi hermano. Por eso el coro dice que no temamos, dice. Él nos alienta, o sea, nos está diciendo claramente que Él nos va a dar esa confianza. Por eso Él decía, ¿verdad? En el mundo, dice, tendréis aflicción, mas confiad, dice, yo he vencido al mundo y ustedes tienen que seguir o salir adelante. Por eso dice, Él nos alienta y a la victoria, dice, llevarnos podrá. Así que este día de reposo, esta escuela sabática haya sido de mucho aliento para usted y de fortaleza. Así que vamos a hacer nuestra conclusión. Mi hermana y mi hermano, le invito a que como iglesia de Dios doblemos nuestras rodillas para no perder esta buena costumbre que dice la palabra de nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas, vamos a hacer nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, he aquí, doblamos nuestras rodillas delante de tu presencia para darte gracias por haber estudiado esta escuela sabática, haber estudiado tu palabra, Señor, en la cual nos animas y nos alientas a que confiemos, a que tengamos ese espíritu de poder hacer las cosas, de poder actuar, que tengamos confianza, que sí podemos, que tú nos vas a ayudar, aún en los momentos en los cuales muchas de las veces decimos, ¿qué hago? No hay o qué hacer, pero tú nos vas a ayudar a salir adelante. Eso es el propósito de tu palabra. No cabe duda, habían aquellos varones, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, Señor, que estaba en un dilema, pero tú les ayudaste y salieron adelante, Señor. Así que para la iglesia de Dios, en cualquier lugar en donde esté, que tú les motives y les ayudes, Señor, que esta palabra que hemos estudiado les pueda servir para que ellos sigan adelante en este camino de fe, en este camino de salvación del Evangelio, Señor. Así que, Padre, te damos gracias. Una bendición para todas aquellas personas que están escuchando tu palabra, que están viendo estos versículos. Señor, que tú les ayudes para que ellos un día lleguen también al conocimiento pleno de tu palabra y se puedan convertir. Ese es el propósito. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Señor, si
o algún error en nuestra pronunciación o algún versículo, Señor, te rogamos que tú nos ayudes y que tú nos perdones. No ha sido nuestro propósito confundir a nadie, sino que tenga el conocimiento pleno del Evangelio verdadero, Señor. Así pues, Padre, despídenos con gozo y con alegría. Todo te lo pedimos y esperamos recibirlo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a recibir la bendición, como es una muy buena costumbre, ¿verdad?, también de la iglesia. Y va a inclinar usted su cabeza y dice así la bendición: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos.